Hola a todas y a todos. Bueno, quería traeros una duda teórica de que no estaba de las primeras, pero la he estado revisando y me ha gustado porque, bueno, porque era una de las dudas que yo tuve al empezar la residencia y me gustaría aclararla, ¿vale? Al final es un concepto que usamos mucho, sobre todo bueno, en psicosociales y en salud mental, y parece que no lo tenemos realmente claro y no lo tenemos, por lo menos yo cuando llegué a la residencia, ya en teoría, pues muy formado de cara a ley y con, pues, habiendo empezado ya a rotar, yo veía que los psiquiatras y los psicólogos y las enfermeras de salud mental pues utilizaban el término neurosis, psicosis, y bueno, uno pues ya habiendo estudiado pues va relacionando, ¿no?, la neurosis con la depresión, las obsesiones y los problemas de control de impulso, etcétera, y la psicosis con una locura más franca, ¿no?, con la esquizofrenia, con los trastornos esquizoafectivos, con ¿no?, los delirantes crónicos, las alucinaciones, etcétera. Pero ¿sabríamos situar o sabríamos explicar realmente si ahora mismo nos preguntan o nos ponen una pregunta intrincada el diferenciar a un paciente psicótico, a una persona psicótica de una neurótica y dónde está el límite, ¿no?, de una y otra? ¿Vale? Sabríamos, esa es la pregunta, ¿vale? Por eso es importante entender bien las cosas. Quiero bueno, que al final no se trabaje tanto la memoria, sino como el entendimiento, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a utilizar un esquema o una explicación que me dio una de las mejores enfermeras de salud mental que he visto en todo el poco tiempo que llevo trabajando y en este mundo, que fue Rubén Navarro. Y yo me acuerdo que estábamos en interconsulta y le pregunté, a ver, yo tengo un poco clara la teoría, pero no sé diferenciarlo bien. ¿Cuál es la neurosis, cuál es la psicosis y cómo lo puedo entender bien? Entonces me dijo, vale, es una pregunta muy difícil, que las teorías aún es difícil situar los límites. Y entonces él cogió y me hizo un esquema muy parecido a este, ¿vale? No sabía si se iba a ver bien, si no se iba a ver bien. ¿Vale? Aquí está la neurosis, aquí está la psicosis y vemos que pone una normalidad entrecomillada, ¿vale? Y encima hay un arco que une TLP, que se refiere al trastorno límite de la personalidad, ¿vale? Entonces, como hemos visto, la psicosis, o sea, la neurosis aquí y la psicosis por el otro lado, se refieren, tengo manchado la uña de Tipex, se refiere a una línea temporal, ¿no? Bueno, perdón, una línea temporal, no, una línea, ¿no?, que sitúa a un individuo, a otro, y en el centro, como hemos dicho, la normalidad entrecomillada. Para que, o sea, fijaos qué polémico puede ser esto, ¿no? O sea, el individuo del medio, que es el de la normalidad, está rodeado por lo que es el psicótico y el neurótico y qué es un individuo normal. Eso es lo que nos podríamos preguntar, ¿no? Y por qué uno está en un lado y por qué otro está en otro. ¿Vale? Esta línea, ¿de acuerdo? Digamos que son los márgenes de la realidad. ¿De acuerdo? La realidad, ¿qué es la realidad? Pues el mundo que nos rodea, ¿no? Los estreses, el estrés que tenemos, el trabajo, lo que pasa cada día, las noticias, los dramas, las alegrías, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, para que entendamos el esquema este, el pequeñito esquema este, lo único que tenemos que hacer, ¿vale?, es situar en la neurosis una realidad desbordante. Aquí sería una realidad, ¿vale? Un mundo, los problemas que tenemos, las cosas que nos rodean, las cosas que pasan. Aquí la tenemos desbordante, ¿vale? El individuo que se sitúa aquí, ¿vale? Este individuo, el de la normalidad, tenemos que entenderlo como un individuo dinámico, ¿vale? Este podemos ser nosotros y empieza a desbordarnos porque nos va mal en el trabajo, cortamos en una relación, etcétera, etcétera, y la realidad, ¿vale?, empieza a inundarnos y nos empieza a desbordar. Y ese desbordamiento de demasiada realidad nos lleva a lo neurótico, ¿vale? Cuando una persona está desbordada por el mundo, cuando está obsesionada con la limpieza, etcétera, está obsesionada con los problemas de la realidad y por tanto está desbordada con la realidad. Si por el contrario la persona se aleja, ¿vale?, de la realidad y se evade y se va a un mundo
por ejemplo, los Anunnakis, o se va a un mundo de extraterrestres, o se va a un mundo ¿no? Casi lo delirante, lo fantasioso, una especie de conspiración de espionaje que le están siguiendo y le están espiando. O sea, la persona se aleja de lo que es la realidad pura, de lo que es la realidad desnuda, y se mete en su mundo. Se aleja de... Muchas veces pues tenemos pacientes con discurso que dicen, pero sí que se lo está inventando todo, está fuera del mundo, ¿no? Y se va a otro mundo donde incluso llega a alucinar, llega a oír cosas que no existen, y se va como a un mundo aislado que solamente él puede ver, que solamente puede oír, que solamente puede percibir, una amenaza, ¿no? propia que lo aleja del mundo, ¿vale? Entonces, lo que quiero que os quedéis es el individuo normal, ¿vale? Vamos a llamar normal muy entre comillas, porque la normalidad lo define, está definida por lo que es la psicosis y la neurosis, ¿de acuerdo? Es aquel que mantiene un equilibrio entre la muchísima realidad que desborda al neurótico y la realidad que se le escapa de las manos al psicótico, ¿de acuerdo? Entonces, el equilibrio entre las dos partes, entre demasiada realidad y muy poquita realidad, vivo en mi puto mundo, eso es el individuo normal, o el individuo, entre comillas, mentalmente estable o mentalmente sano. Y lo bonito de esta teoría, que se llama subjetivismo crítico, ¿vale? Que yo pues tampoco es que esté muy metido, pero a mí me ayudó mucho a darle un esquema a esto, es esto, la dinámica. Lo que pasa si nos empiezan a pasar desgracias y no nos gusta nuestro trabajo y no sé, y pasa una desgracia, pues que vamos tendiendo a la neurosis y nos podemos poner muy tristes y podemos caer en una depresión. Que por lo que sea nos aburrimos y empezamos a fumar porros y empezamos a tener malos hábitos de vida y probamos diferentes drogas, y entonces podemos tender a la psicosis, ¿de acuerdo? ¿Vale? Muy simplificado, pero se entiende, ¿no? Muy poca realidad, vivo en mi mundo, muchísima realidad, me desborda, me aplasta, ¿no? El peso de la rutina, de la vida y de lo que es. Y aquí tenemos una línea que me parece complicada de entender, que es el trastorno límite de la personalidad. El trastorno límite de la personalidad es, lo explicamos no sé si lo recordáis, lo explicamos en los casos clínicos, y hablábamos de que era pues eso, una especie de conjunto de síntomas que mezclaba cosas neuróticas con cosas psicóticas, cuando la persona tenía un poquito de todas las patologías mentales, lo delirante de que me están invadiendo, el problema en las relaciones. Entonces, se define el trastorno de personalidad para darle un sitio en este esquema, ¿vale? Como una línea que conecta lo psicótico, con lo neurótico, ¿vale? Y entonces va variando, va de un lado a otro, y con eso podemos situar un poco lo que es el trastorno límite. Sabéis que es una de las enfermedades mentales graves junto a la esquizofrenia, los esquizoafectivos y el trastorno bipolar, pues lo podríamos situar aquí. Si quisiéramos situar aquí un trastorno bipolar, ¿vale? Vemos que serían oscilaciones, ¿no? Entre la psicosis, quizás en estados más de manía. Incluso sabéis que la depresión también puede tener estados de psicosis, pero bueno, es para hacer un esquema, ¿no? La psicosis y la neurosis, ¿no? Una especie de variación. Y lo bonito de esto, lo que quiero que os quedéis es una línea de la realidad, un sujeto que define lo que es la normalidad de la locura, que eso es un concepto difícil de entender, pero sobre todo dinámico y que va cambiando en el tiempo. Esto puede ser algo difícil, ¿no?, de entender, o voy a mandar un PDF donde más o menos lo intento explicar bien. Si esto no lo habéis entendido bien o queréis que indaguemos un poco más, lo podemos ver. Y nada, cualquier cosa, pues me decís. Neurosis, psicosis, sujeto normalizado, el trastorno límite que lo enlaza, y una línea como hemos dicho, de una realidad que nos desborda o que nos hace irnos a otros planetas, ¿vale? Así que situaros vosotros, sabed dónde estáis en esa línea, y cualquier duda o cosa me decís, ¿de acuerdo? Mucho ánimo.